Bueno, pues empezamos entonces. Vamos a empezar diciendo que el origen de la palabra kitsch hay que buscarlo en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, ligado a conceptos que tienen que ver con el cambio de estado de algunos objetos. Por ejemplo, se asocia en ese momento a la idea de adecentar muebles, de manera que parezcan viejos, tratando de engañar al que pueda verlos y que dé una apariencia de lo que realmente no es. Algunas definiciones de lo kitsch lo interpretan como algo que tiende a provocar un efecto pasional en vez de permitir una contemplación desinteresada. La otra definición considera lo kitsch aquella práctica artística que para ennoblecer y engrandecer al comprador imita y cita el arte de los museos. Clement Greenberg ha afirmado que mientras la vanguardia imita el acto de imitar, lo kitsch imita el efecto de la imitación. Cuando la vanguardia crea una obra artística, pone en evidencia los procedimientos que conducen a ella y los elige como objetivo de su propio discurso, mientras que lo kitsch pone en evidencia las reacciones que la obra ha de provocar y elige como objetivo de su propia operación la reacción emotiva del consumidor. De modo que si el término kitsch tiene un sentido, no es que designe un arte que tiende a suscitar efectos, porque en muchos casos el arte también se propone este objetivo, ni un arte que utilice recursos aparecidos en otro contexto, porque esto puede suceder sin necesidad de caer en el mal gusto. Kitsch es la obra que, para lograr que se justifique su función estimuladora de los efectos, se pavonea con los despojos de otras experiencias y se vende como arte sin reservas. Gracias a Eduardo Pichardo, que nos ha mandado un pequeño superchat de ánimo. Theodor Adorno se refiere en su teoría estética a las diferentes formas de calificar lo feo, como una categoría que se contrapone a lo bello, o bien como un lugar de encuentro con sus propias características. Esta idea de fealdad habría surgido al irse apartando el arte del ideal que se había establecido en época clásica, donde la belleza solo podía encontrarse en el retorno permanente al clasicismo. Así que lo arcaico o algunos elementos propios del primitivismo, como por ejemplo las máscaras que fueran recogidas y recuperadas por las vanguardias artísticas, formarían parte de esta clasificación. No porque estuvieran en realidad mal realizadas, sino en muchos casos por el miedo que transmitían estas imágenes. Lo feo, para Adorno, es un concepto ambiguo, cuya ambigüedad procede de aquello que el arte había rechazado y metido en el saco de esta categoría. Aspectos que en muchos casos tenían que ver con la sexualidad, con la violencia o con la muerte. Lo kitsch, para Adorno, sería, después de lo visto en este párrafo, lo bello en tanto que es feo. Sí, se trata de una cobertura que sirva para cubrir lo que en otros tiempos fue contradictorio, pero que gracias a esa cobertura se encuentra ausente. Hal Foster, por su parte, nos dice que lo kitsch tiene que ver con la historia de una patraña. Eduardo Paolozzi, que es la imagen que tenemos ahora mismo es de este artista, lo que hacía era que juntaba portadas de la revista Time y llamaba a sus obras patrañas, ya que el material para la historia podía ser también un material para la crítica. Es posible que el programa político que se impuso después de la destrucción de las Torres Gemelas tenga que ver con esta idea, pero existe una conexión que lleva a la falta de cuestionamiento de estas imposiciones y que asocia lo kitsch con la lágrima fácil, una idea de desvalimiento que también está asociada a lo cookie, y que parece hacerse presente en multitud de objetos y representaciones que tenemos u observamos en la actualidad. La indefensión aprovechada en beneficio de unos intereses políticos que terminan por limitar la libertad e imponer restricciones en un momento donde se impone el silencio asociado con la empatía del suceso. El kitsch comercia con los sentimientos falsos. Con la llegada de los nazis al poder,
podemos identificar un sentimiento parecido. En 1933, gran parte de la burguesía alemana parecía atrapada entre dos valores contradictorios. Por un lado, el ascetismo laboral y por otro, la exaltación del sentimiento. Este sentimiento kitsch tenía que ver con una mezcla de un mojigato que parece no enterarse de lo que está pasando y un deleite por lo que realmente está sucediendo. Es decir, es un sentimiento reprimido y acrecentado. Estas ideas llevadas al mundo del arte fueron calificadas en esa época por Hermann Broch como el mal en el sistema de valores del arte. Un comportamiento que lo único que hizo fue fomentar la ilusión de las masas sobre la forma dominante de gobierno, que nosotros ya sabemos cómo terminó y que se hizo patente en otros regímenes del momento, como por ejemplo el de Mussolini en Italia o bien el de Stalin en la Unión Soviética. Una aparente capa de desilusión mezclada con autoritarismo, opresión y muerte. Son sentimientos muy fáciles de vender, a los que todo el mundo puede acceder, pero que nadie puede poseer. Quizás podamos establecer una conexión con algunos de los populismos de derecha o de izquierda que pueblan nuestra estampa política de la actualidad y que no se encuentran lejos de estos planteamientos. Al hilo de estas palabras, Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser de 1984, argumentaba que el kitsch es fundamental para el ser humano. Tener constancia de que la existencia humana es buena a pesar de todo lo inaceptable que hay en ella. Esa realidad de muerte y catástrofe que es capaz de cubrirlo todo, porque la verdadera función del kitsch es ocultarla tras una cortina. Dice este autor que el kitsch tiene dos lágrimas. La primera es la que dice, qué bonito ver a ese niño corriendo por el campo. La segunda es la que dice, qué hermoso es que a toda la humanidad nos conmueva ver a ese niño corriendo por el campo. Es la segunda lágrima la que hace kitsch el propio kitsch, ¿no? Simon May nos dice que se ha arremetido contra lo kitsch, no solo por propagar el mal gusto estético, sino además por ser corrupto y corruptor en el plano moral. Hermann Broch decía que en la primera mitad del siglo XX que el autor de lo kitsch hay que enjuiciarlo como un proscrito desde el punto de vista ético, un delincuente que quiere el mal radical. Viendo cómo el arte podía estar expuesto a la terrible amenaza de las falsificaciones, está claro que no llegó al momento en el que el arte pop, este autor me refiero, no llegó al momento en el que el arte pop realizaba las obras seriadas con la única finalidad de orientarlas al mercado. Broch decía que el kitsch era el anticristo. No sabemos si con la misma visión que se le daba en la Edad Media, ese ser monstruoso, cargado de fealdad, que había venido para llevarse todo lo bueno que había en la tierra, o quizás el anticristo, que sería igual que Cristo, es decir, que hablaba como él, que actuaba como él, pero que en realidad era el mismo diablo revestido con una capa de kitsch. Bueno, seguimos. Creo que a estas alturas podemos tener claro que lo kitsch, como dice el diccionario de Oxford, se caracteriza por una pretenciosidad que no tiene valor. Hablaremos más adelante de cómo el souvenir, por ejemplo, es tremendamente kitsch. Robert Solomon dice que son 6 las características de lo kitsch y son las siguientes. Provoca lo kitsch emociones inmaduras. Manipula nuestras emociones. En esto coincide con el concepto de posverdad que está tan de moda actualmente. Suscita lo kitsch sentimientos falsos. Da expresión a emociones fáciles y superficiales. Es autocomplaciente y nos procura una versión tergiversante y benévola del mundo. En resumen, Simon May nos dice, lo kitsch es pura artificiosidad, moral perversa y mal gusto, emociones ramplonas, estética chabacana y populachera y un optimismo ingenuo. Simon May establece, aquí tenéis una obra de Murakami, Simon May establece una diferencia entre lo cookie y lo kitsch, diciendo las virtudes de las que carece este último. Por ejemplo, nos dice que lo kitsch no alberga la idea de lo siniestro.
porque no tiene ese punto que se adentra entre lo conocido, lo familiar, y lo desconocido. Lo kitsch no es radical, ni inventivo, ni sorprendente, sino convencional y cargado de nostalgia. Las emociones kitsch son reconfortantes, expulsando lo doloroso, lo preocupante, lo desalentador. Los materiales kitsch están en el repertorio, son muy fáciles de asimilar y son conformistas. Lo kitsch retrata un mundo falso. Y es que lo kitsch tiene un punto clasista en el cual el rol social juega un papel muy importante. Existe un punto de imitación, ya que se trata de emular o ridiculizar el gusto de la clase social más alta. Una aspiración de prestigio y autoexaltación, una apariencia que se regodea en la propia fachada que representa. Se toma en serio a sí mismo y a sus representaciones. Frente a la idea de simulacro expresada por Baudrillard, lo kitsch reclama su originalidad, pero jamás reconocerá que es una falsificación. Original y copia son uno de los síntomas de nuestro tiempo. Imitación hay por todas partes. Más que imitación, se produce una estandarización del gusto. Pero el mercado es capaz de adaptarse a todos los bolsillos realizando los mismos objetos con diferentes coberturas para diferenciar a unos de otros. Si no es posible acceder a uno, se podrá adquirir otros que se parezcan a los primeros. El nacimiento de la marca implica que se produzca la imitación, que siempre encuentra un público dispuesto a acercarse a esta nueva forma de consumo. El arte contemporáneo no es ajeno a toda esta vorágine y la apropiación se ha convertido en uno de los principales elementos de la creación. Alberto Santamaría dice que un mercado global necesita transoriginalidad, es decir, originalidad que valga para cualquier cultura, en cualquier lugar, en cualquier momento. Sin embargo, continúa Alberto, la autenticidad, así como la originalidad, son conceptos modernos asumidos solo por la retórica kitsch. El kitsch tiene que ver con la idea de posesión y también de acceso a un nivel al cual de otra manera no se puede acceder, ¿no? Pero se trata de una experiencia falseada. Completamente kitsch es la reproducción de la Torre Eiffel, ¿no? Que decore alguna de las estancias que tenemos en la habitación. Walter Benjamin decía que debería existir cierta distancia entre el hombre y la obra de arte para que de esta manera pudiera apreciarse mejor su contenido. Pero la reproducción masiva de obras ha llevado al hombre a interiorizar esas obras, aunque no se conozca realmente su significado. Se han interiorizado como si fueran iconos. Cuando alguien adquiere una Torre Eiffel, yo realmente no estoy seguro que sea consciente de la importancia y la revolución que supone en los edificios el uso del hierro y el acero. Estos materiales permiten, como sabéis, elevar los primeros rascacielos en la ciudad de Chicago y después ser usados en otros países occidentales, ¿no? Es decir, que pasarán a otros países occidentales. A ver, un segundo que me pierdo. Pasan a otros países occidentales, en el caso en el cual nosotros estamos hablando, en la arquitectura, por ejemplo, de la ciudad de París con la Torre Eiffel a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Al adquirir un souvenir de este tipo, es decir, una Torre Eiffel, se está pagando por un icono de la ciudad de París, de Francia, y por extensión por un icono mundial, ¿no? Debido a la reproducción a la que esta figura se ha visto sometido. Lo kitsch requiere de una transacción económica. Vale, tenemos algún autor incluso que decía que este tipo de transacción es completamente improductiva, ¿vale? Es decir, lo único que demanda es esa transacción económica para pasar a formar parte de los avatares vitales del dueño. Eso sí, de una manera reducida. Toda la historia y el arte de esta obra queda reducida a un objeto que no pasa de ser una reproducción a tamaño pequeño
ni siquiera en los materiales originales en los que estaba hecho. Una copia más de los millones que se generan en las fábricas cada día. Claro que si el souvenir está estandarizado y la mayoría de los turistas lo adquieren, supone también una manera de igualar a cada uno de ellos, ¿no? Poseen en sus casas el mismo objeto que seguramente no les dice nada más que el lugar que han visitado, creando una sensación de nostalgia por ese momento que les sacó de la rutina y el estrés. Se trata, como dice Fernando Castro, de convertir la memoria en una tienda de souvenirs. Y es que lo kitsch tiene un halo de modernidad que ya había sido comprendido por algunos pensadores a lo largo del siglo XX, aunque no trata de reconocerse como una imagen original, sino como un dominio de lo artificioso que también impregna la vida moderna. Es una promesa de felicidad que termina convirtiéndose en una frustración, en un quiero y no puedo, aunque mientras quiero, creo que puedo. Lo kitsch, dice Fernando Castro, que veo que está por aquí con nosotros, lo kitsch, dice Fernando Castro en su libro Estética a golpe de like, es una expresión estética de la autodecepción y el engaño. Es el reflejo más radical de la imagen del vacío de valores. Frente a esa idea expresada por Walter Benjamin de que la cultura y sobre todo el disfrute de la obra de arte debería estar, o más bien estaba solo al alcance de unos pocos, la cultura de masas ha liberado lo kitsch y se ha convertido en la forma de representación de la belleza contemporánea. Lo kitsch ha banalizado algunos conceptos que se habían visto de forma trágica en el pasado, imponiendo una falta de gusto que va pareja al desarrollo de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales. Existe, pues, una demanda de este tipo de objeto y lo que se ofrece al público no deja de ser lo que el comprador reclama. Objetos en muchos casos donde la barroquización se encuentra en su máximo exponente, con formas complicadas y cargadas de decoración por todas partes. El turista demanda en ocasiones algunos de los estereotipos del país sobre los cuales ha escuchado o ha leído. Sería extraño para un autóctono comprar una figurita como las que tenemos aquí de una bailadora de flamenco, ¿no?, en la ciudad de Sevilla, con intención de colocarlo en una de las estanterías del salón. Aunque, bueno, como sabemos, hay gente para todo y, oye, es posible también. Pero no sería extraño para un inglés, por ejemplo, que visita por primera vez España e identifica el baile flamenco como un símbolo del país en el que acaba de pasar unos días. El flamenco, como sabemos, es un estereotipo español para los extranjeros, cuando en muchos casos queda reducido a los turistas que visitan la zona de Andalucía, pero del cual se desconoce prácticamente todo si subimos más allá de Despeñaperros. La bailadora de flamenco es un souvenir completamente kitsch y se identifica con todos los calificativos que nosotros estamos describiendo.